Bueno, les debe de estar apareciendo. Voy a ponerlo ahí, la presentación. Si ustedes ya entraron a lo que es al portal académico, ya la pueden bajar, ahí está en el link la presentación. Igual de todas maneras, me voy a estar volteando acá para poder explicar entonces los parámetros que estamos tratando de ver en esta presentación. ¿Ok? Verlo de manera tranquila. Y el tema 1 básicamente es propuesta o consecuencia de la unidad número 4 de lo que es ver redes de corriente alterna en estado estacionario. ¿Ok? Básicamente tenemos que iniciar con la señal, la electrónica analógica. ¿Por dónde empieza o para qué nos sirve? ¿Por qué ustedes se lo ponen como materia, como ingeniería biomédica? En lo que es la clase anterior, perdona, lo que es ¿cómo les explico? Lo que es la clase de circuitos y máquinas eléctricas, la intención es que ustedes vieran cómo es que a través de distintos aparatos, máquinas eléctricas, entonces se transmite la corriente eléctrica, ¿ok? El mundo no puede funcionar ahorita si no tenemos energía eléctrica, que es lo que mueve. El ingeniero eléctrico es, desgraciadamente se cree la última Coca-Cola en el desierto por lo mismo, porque si no hay electricidad no funciona absolutamente nada y esa es la realidad ahorita. Entonces, se trata de que la parte de eléctrica sea, primero, transformada, transmitida y luego distribuida. De tal manera que nos llegue a los sencillos tomacorrientes que tenemos nosotros pegados en la casa, o tan sencillo como decir, allá la mufa afuera que está 3 cables que tú recibes de tu casa de manera residencial, que te cobran ahorita la luz que está pues barata relativamente, entonces empieza a echar a funcionar los aparatos. Y luego entra la parte de electrónica, ¿ok? La electrónica se encarga de las señales eléctricas que vienen a través de comisión, empezar a transformarlas y empezar entonces a señalizarlas para que pueda echar a andar diferentes aparatos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver primero? ¿Cómo es que llega esa señal? ¿Cuáles son las características para que nosotros podamos, de manera electrónica analógica? ¿Por qué se dice que es electrónica analógica para empezar? Hay 2 vertientes muy grandes. Se supone que este semestre, que es el quinto para ustedes, deben de llevar analógica y digital. ¿Ustedes qué saben de la diferencia uno de otro? ¿Cómo se les ocurre? A ver, platíquenme, los veo. Yo entiendo. Yo, Bueno. perdón. No, tú, Paola. A ver, Paola, adelante. Yo entiendo que la electrónica analógica, a diferencia de la digital, tiene como, ¿cómo le explico? Como tiene ciertos números entre uno y otro. Por ejemplo, entre el 1 y el 2 hay ciertos números en la analógica que sí se ven y en la digital no. O sea, hay como, no sé cómo, pues así lo entiendo yo más o menos. Ok, no estás muy perdida. A ver, Alondra, ¿cuál es tu opinión? Que pues la analógica y la digital, según yo, se diferencian porque la analógica tiene voltajes continuos dentro de cierto tiempo. Y la digital, pues son valores pues que no son continuos y tienen valores definidos siempre. Bueno, muy bien, muchas gracias, Alondra. ¿Alguien más? Las 2 opiniones tienen una idea, se dan a la idea, sí, y Alondra está un poquito más acertada, porque es una palabra clave para poder entender qué es la electrónica analógica. ¿Alguien más que quiera participar? ¿No? Bueno, Alondra es una palabra clave. Perdón. ¿Quién? No, nomás le iba a decir, soy Ramón. Sí, Ramón, dime. Yo recuerdo que cuando manejábamos lo analógico, lo manejábamos como más que nada todo lo que era físico, que era trabajar mucho con puertas, pues transistores, diodos, y ya cuando entrábamos a digital, pues ya entrábamos a otras cosas, pues como microcontroladores, cosas así, ¿no? Yo es lo que tenía en ese momento de noción. Correcto. Es lo último que me quedé.
Muy bien, Ramón. Tienes toda la razón. Tú ya estás viendo de parte de la aplicación qué es lo que se ve en cada uno de estos en cuestiones de los aparatos o de los componentes. Y sí, pero les digo, hay una palabra que Alondra usó que es clave para poder entender lo que es la electrónica analógica. Me estoy acostumbrando yo al pizarrón también. Voy a intentar que borro algo, escribo y luego me voy a voltear para poder hablar porque creo que se pierde el sonido. Y aquí les pongo la palabra. ¿Qué dice ahí? ¿Se ve? Continua, ¿no? Continua, exactamente. Ah, bueno, vamos a ir probando también. Uso una palabra clave, es continua. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la electrónica digital, ¿qué es? Ahí les va otra palabra. ¿Qué dice? Discreta. Discreta. Gracias. Bueno, nomás estoy probando a ver si se ve bien, ¿ok? La electrónica analógica utiliza señalización continua. La electrónica digital utiliza matemática discreta. ¿Ustedes llevaron matemática discreta ya? No, ¿verdad? Creo que entendido que no. Entonces, bueno, ¿y eso qué significa básicamente? Si yo pongo una función, por ejemplo, no sé si se alcanza a visualizar todo ahí, que dice b de x es igual a coseno de 2pi por t, o simple y sencillamente que b de x es igual a 3t. Ya estoy hablando entonces de una gráfica de una manera continua, de una matemática continua, que a diferentes tiempos yo lo puedo estar expresando de tal manera que pueda obtener una señal, por ejemplo, la más fácil de graficar. Voy a hacerme un poquito para enfrente, no se me desesperen, ¿eh? Esta lo que es bx es igual a 3t, pues es una recta, ¿no? Una recta sencilla, que por cada 1 en x tengo 3 en y, si estamos de acuerdo. Donde yo tendría que poner que este es el tiempo, el eje del tiempo. Bueno, y este debería de ser b de t. No estoy inventando ahorita, pero básicamente la parte de continuidad establece que debe de haber una función matemática continua para poder entender la electrónica analógica. Procesa ese tipo de señales. Por ejemplo, si nosotros tenemos dos relojes, uno analógico, uno digital, uno analógico es el de manecillas, ¿no? Entonces, mira, pues se entiende de que está de manera continua dándome un parámetro que es el tiempo. Pero, por ejemplo, pues está también la parte digital. La parte digital que son discretas, y en discretas se entiende códigos. ¿Qué códigos? Unos y ceros, básicamente. Entonces, por ejemplo, eso que estoy poniendo ahí es un código digital que representa algún tipo de instrucción. Entonces, normalmente lo analógico viene a razón de señales continuas y lo que es el digital viene a razón de señales discretas de unos y ceros. Por eso los microcontroladores, las computadoras, las calculadoras procesan unos y ceros a base de códigos. Y muy raro pueden procesar funciones continuas, que es a razón de electrónica analógica. ¿Ok? No sé si me expliqué. Entonces nosotros vamos a ver un montón de señales continuas, de funciones continuas, que me puedan establecer entonces el manejo de distintas señalizaciones a través de distintos dispositivos. Déjenme paso la presentación. Entonces, aquí básicamente la corriente alterna, la que vamos a procesar. Déjenme, voy a poner. Este no es apunte, ¿no? Por eso lo borro rápido. Cuando vaya a hacer algo que ustedes vayan a copiar, les voy a decir, cópienlo, vamos a dar tiempo. La función continua que vamos a establecer para poder hacer el procesamiento de esa señal es la señal senoidal.
¿Cuál es la característica de la señal senoidal? Y acá más abajo se lo estoy poniendo. Tiene 4 parámetros normalmente. El periodo, la frecuencia, valores instantáneos y valores máximos. Y a ese le vamos a agregar todavía, cuando hay más señales, lo que es la fase. Entonces, básicamente, ahí está un escrito, consulten ustedes más adelante, es la señal sobre el que procesa la electrónica analógica, es la señal senoidal, es la base, o sea, todo parte de ahí. Lo manda a comisión, lo procesamos nosotros y entonces empezamos a manipular distintos dispositivos en fuente, en amplificación, en conmutación, para poder establecer entonces ciertos parámetros o establecer ciertas funciones que puede realizar un aparato electrónico, ¿ok? Entonces, normalmente se utilizan los senoides y la consecuencia de los senoides, por ejemplo, el cosenoidal, que también es otra función, que más adelante vemos de qué se trata, o recordamos, ya deben de saber ustedes matemáticamente de qué se trata. Entonces, la naturaleza normalmente se da basándose en eso, en lo que es una razón senoidal, ¿ok? Normalmente lo utilizamos en base a eso. La luz, los colores, lo que tú ves desde los infrarrojos, los láseres, todo es una señal de este tipo, una señal senoidal que básicamente parte de un punto con una determinada frecuencia o una longitud de onda también, y eso establece entonces un parámetro o algo característico. Entonces, un senoide es una señal que tiene la forma de un seno o un coseno, como lo estamos estableciendo ahí. Normalmente lo vamos a trabajar bajo esta función. Lo voy a poner aquí, ¿ok? Voy a quitar este de acá. Y normalmente viene, lo voy a poner como viene ahí. Sí se lee. A ver, me pongo... Melissa, dime qué es lo que dice ahí, a ver. A ver si se alcanza a leer en el pizarrón. Dice, BT es igual a BM seno de omega por tiempo. Omega por el tiempo, correcto, Melissa. Muy bien, muchas gracias. Entonces, cada uno de estas pedacitos de esta función continua tiene un significado en la señalización. Por ejemplo, lo que es BM representa la amplitud. ¿Ok? Representa la amplitud. Yo estoy considerando VDT, o sea, estoy considerando un voltaje. Acuérdense que los mismos conceptos esto no viene de circuitos y máquinas, esto viene de electromagnetismo. Acuérdense que hay conceptos de corriente, voltaje, resistencia y potencia. A ver si es cierto. Luis, dime cuál es el concepto de voltaje, ¿te acuerdas? Luis, a la una. Voltaje... No me acuerdo, la verdad. Dale, ayúdale, por favor, hombre. Que no se quede esto así. Dale a la una. Dale a la dos. Puede ser como una diferencia de potencial eléctrico. Tradúcelo en cristiano, ¿qué significa eso? Pues, por ejemplo, en un punto del circuito hay cierto potencial de, pues, la carga de la electricidad. Ok, ya lo manejaste en otro, te salvaste a lo último, Migdalia, ¿eh? Lo manejaste en base a otro parámetro, carga eléctrica, muy importante. Gracias, Migdalia. Melanie, entonces, ella explica que es un diferencial de potencial eléctrico. Bueno, está bien. Habló desde el punto de vista de la carga. Melanie, ¿qué significa corriente eléctrica o cómo lo explicas? A ver.
Melanie a la 1. Correcto, estamos hablando de un cable. Ya se les olvidaron las clases. A ver, no les voy a preguntar a los que no estuvieron conmigo, los vamos a tener piedad un ratito. Está bueno, pero después le pregunto. Hay una diferencia muy importante cuando hablamos de parámetros en cuanto a voltaje y cuanto es corriente. Acuérdense, todo parte de que hay elementos pasivos, hay elementos activos. Dime, Pamela, un elemento activo, ¿a qué se refiere? ¿Te acuerdas? Es la corriente eléctrica, ¿no? Un elemento activo. No me acuerdo, maestro. No se preocupe. O la resistencia. No sé. ¿Dónde? Perdón, es que me hablaron 3 al mismo tiempo. Dime, Pamela. ¿No era la resistencia? No, un elemento activo no es una resistencia. ¿Es un capacitor, profe, o un inductor? Maestro. Dime, Melissa Martínez. Los activos son los que suministran energía y los pasivos los que la jalan, como una resistencia. Correcto. Tenemos que partir de algo muy general. Primero, de tratar de clasificar elementos activos, elementos pasivos. Elementos activos generan potencia. Díganme algo que genere potencia o que entregue energía eléctrica. Yo les voy a decir uno, las pilas. Díganme otro. Las fuentes. Las fuentes, muy bien. ¿Qué más? Una batería. Pues es lo mismo que la pila. Pero está bien. ¿Un capacitor puede generar? ¿Un generador? No, para nada. El capacitor no me lo confundan. Ok. Pues un generador. Un generador. ¿Qué tipo me de generador? No se lo vengo manejando eso. ¿Un alternador? Bueno, mande, Cristel. ¿Un alternador? Un alternador. ¿Y qué es el alternador, Cristel? A ver. ¿De dónde No sé que mi carro no le sirve bien, pero es algo de la batería, no sé. Es un motor al revés, haz de cuenta. O sea, a ver, está bien, vamos a irnos tratando de recordar eso. Daniel, ¿ibas a decir algo? También iba a decir alternador, pero tenía duda. No, es correcto, también el alternador. A ver, me regreso un poquito a otra materia más atrás, a lo que es la materia de electromagnetismo, ¿ok? Ya sé que es muy difícil que se acuerden, pero hay distintas leyes que describen fenómenos eléctricos, ¿ok? Y tenemos que partir de algo. Me paso a la consecuencia. Elementos pasivos, elementos activos. Elementos activos generan potencia. Muy bien, alternador, puentes, baterías de todo tipo. O sea, estamos hablando que son de reacción química o que son también aquellos que también es de reacción química, lo que son las más de almacenadores de litio, de cadmio, de ese tipo de materiales que son las más nuevas ahorita, ¿ok? Entonces, pero está ese tipo de elementos almacenadores también, perdón, de baterías. Y todo lo que sea cualquier generación. ¿Qué tipo de generación? Pues está la solar, por ejemplo, ¿no? Está la eólica. Cualquier motor de CD, y te invito a que hagas la prueba. Agarra un motor de CD. ¿Quién tiene motor de CD? Destruye el carrito de control remoto de tu hermanito, ¿no? Destrúyelo, agarra el motorcito, ponle entonces un voltímetro, si tienes un medidor multímetro, gira de un sentido lo que es el motor, no va a pasar nada, pero gira en el otro sentido y te va a generar carga eléctrica. Parte del generador, o sea, un generador realmente es un motorzote grande de embobinados que basados en la ley de Faraday y de Lenz, entonces me genera potencia eléctrica en un sentido y en el otro sentido la consume, ¿ok? El motor y el generador es la misma cosa, nomás que el sentido o el giro para generar o para consumir es diferente. Por eso el alternador realmente es eso, básicamente es como un motorcito que está dentro de tu mismo motor, dentro de bandas, y que cuando se mueve el motor de combustión, esas mismas bandas, esas poleas, mueven ese alternador, que la función es cargar la batería de lo que es tu carro. Si se amuela tu alternador en el carro, básicamente no hay carga y no vas a poder prender tu carro porque
necesita muchísima corriente en el arranque de los solenoides para que pueda dar la chispa y empezar la ignición y entonces hacer todo el proceso de combustión. Es un rollo complicado, pero entonces el alternador es una pieza fundamental para la carga de tu batería. Entonces, de aquí entendemos que todos los elementos que generan potencia o que generan energía eléctrica los vamos a llamar elementos activos. Está lo contrario. Si yo genero energía eléctrica, hay entonces elementos que la consumen. A eso se le llaman elementos, ¿cómo se le llaman? Pasivos. Eso, gracias, Mariana. Se le llaman elementos pasivos. Ahí sí entra la resistencia, ahí entra el capacitor y ahí entra el inductor o todo lo que contenga embobinado, motores, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a ver, ¿en qué rubro entra? Electrónica analógica. Electrónica analógica básicamente parte, de una vez les digo, les adelanto, de este elemento, semiconductor. Profe, Dime. no sé si nomás me pasa a mí, pero escribió donde ya no se ve en la cámara. Exacto, estoy tratando de probar. Ahí va, déjenme entonces, lo pongo para acá. Me estoy adaptando yo también, no sean malitos, ¿eh? Entonces, semiconductor. Partimos de eso. ¿Han escuchado hablar del semiconductor? Sí, ¿no? Sí. Sí, Pamela, sí, Ramón. Dígame, ¿qué hacen los semiconductores? ¿Qué contienen? ¿Qué han escuchado de ellos? A ver, mitotéenme. Pues que particular. Adelante, Ramón, ¿Quién? ya te cedió la palabra, Pamela. Ok. Pues por semiconductor se refieren a que tienen cierta capacidad de conducir la corriente, ¿no? O sea, que no son muy buenos ni malos, pues. Claro, por lógica sacamos esto. ¿Quieres agregar algo más, Pamela? Pues no es lo mismo, están como que a punto intermedio, o sea, no son como que lo mejor de que para conducir y tampoco para aislar. Bueno, ok, gracias. Todo lo que está en la electrónica ahorita está hecho en base de semiconductor. ¿Y dónde consigo un semiconductor? Muy sencillo. Me adelanto, como les digo, a la clase propias de lo que es electrónica analógica. Y si tú conoces estos materiales en la tabla periódica, que es el silicio, el germanio y este es un compuesto, el arsenurio de galio, ¿ok? Pero estos dos materiales en su naturaleza, que son elementos propios de la tabla periódica, el silicio y el germanio, son elementos semiconductores, ¿ok? Y todo básicamente lo electrónico está construido en base a estos materiales. ¿De dónde consigo el silicio? ¿Dónde se da el silicio? ¿Alguien sabe? Nadie. Bueno. Cuando vayas, si se acaba esta contingencia y que vayas aquí, no, te traes entonces 1 kilo de silicio de ahí de la playa. ¿Está bien? La arena es muy común que contenga el silicio. Claro, lo tienes que procesar. No es de que, mamá, ya me traje 1 kilo de silicio. No, lo tienes que procesar, lo tienes que tratar como todos los elementos para obtenerlos en su nivel más puro. ¿Ok? Pero el silicio es fácilmente, se puede conseguir, como te digo, en la arena. ¿Ok? El germanio es un poquito más complicado y sobre todo el arsenurio de galio. Cuando ya hablemos de lo que es la unidad número 1, ya vamos a ver las propiedades de un material semiconductor. En sí, ¿por qué se le llama un material semiconductor? Todo tiene que ver en su estructura atómica. ¿Ok? Pero básicamente, estos son los que ahorita se están procesando y ayudando para crear ¿qué? Amplificadores, compuertas, microcontroladores, cámaras y la consecuencia de todo lo que tú tengas para poder hacer una
establecer una conexión electrónica en sí. Entonces, otro detalle, los elementos semiconductores no entran en una clasificación si es elemento pasivo o si es elemento activo. Aguas, porque precisamente en esa propiedad que tienen de semiconductor, entonces ya estarían establecidos como en cierto punto, en cierto voltaje, se comportan como un elemento pasivo. Y después de ese voltaje se comportan como un elemento activo. O sea, de repente generan, de repente consumen. Las obleas que tienen, por ejemplo, lo que es las ¿cómo se le dice? Las paneles solares están hechos de material semiconductor. Luego los explicamos eso con más a detalle. Y por último, en esta parte, antes de continuar con los conceptos, eso es lo más nuevo hasta ahorita. ¿Qué dice ay, perdón, se me olvidó el nombre. Aquí me voy a acordar. ¿Qué dice ahí Mariana Rangel? ¿Qué dice ahí? A ver si me está poniendo atención. No se ve, profe. Aquí. Ah, ya se ve, grafeno. Grafeno, ¿lo han escuchado lo del grafeno? Ya, listo, cierra tu micrófono, Mariana. No. Gracias. ¿Han escuchado acerca del grafeno? No. No, bueno, pues no está dentro de la evaluación. Un poco, ok. Ustedes como ingenieros biomédicos, como su propia, porque trabajan mucho con mecánica de materiales, trabajan mucho con diferentes cuestiones de materiales importantes para poder mejorar la conductividad y propiedades eléctricas de ciertos materiales. Es importante que ustedes conozcan, no está dentro de la temática de lo que es la electrónica analógica, pero en sus tiempos libres de ocio, si quieren investigar un poquito más allá, no es tarea, busquen artículos del grafeno y de qué se trata y las propiedades que estos tienen, que es la mejora de lo que vamos a ver en esta clase de los materiales semiconductores, ¿ok? Pues, yo había escuchado el grafeno, o el grafito, no me acuerdo, que tiene estructura como panal, ¿no es ese? Es ese exactamente, es el grafeno, es consecuencia del grafito, precisamente. Sí. Sí, léanlo, den una leída ahí, entérense de qué se trata. La uni lo trabajan mucho, como ellos tienen la carrera y la especialidad, y creo que lo que es ¿cómo se llama? La maestría en materiales. Trabajan mucho, hay maestros ahí que lo trabajan un montón y que están ahí dentro de la academia, por ejemplo, el maestro, bueno, pero es más de mecánica, el maestro Rafael Murrieta, la maestra Michelle Salgado, el maestro, que son maestros muy jóvenes, pero que están estudiando la maestría y el doctorado en propiedades de los materiales ahí en la uni, y sus estudios se basan mucho en este tipo de materiales. Bueno, continúo entonces con lo otro. Elementos pasivos, elementos activos. Elementos activos, conceptos importantes, voltaje, corriente, potencia. Entonces, acuérdense, voy a tratar de apuntarlo aquí, ¿ok? Voy a quitar esto. Voy a pasarme un poquito para acá. Empiezo con el concepto de corriente. Lo voy a definir acá rápido y ustedes lo apuntan si gustan, ¿ok? La corriente se define como es el flujo. Es el flujo, empezamos. De carga eléctrica a través de un conductor en un determinado punto
Trato de hacer lo mejor que puedo con esto, ser un poquito comprensible, luego les mejoro la letra. Es el flujo de carga eléctrica a través de un conductor en un determinado punto durante un segundo. Modelado matemáticamente, y es igual a Q sobre T. Me quito si ustedes quieren apuntarlo. ¿Ok? O tómenle foto, screenshot, lo que quieran. Es el flujo de carga eléctrica a través de un conductor en un determinado punto durante un segundo. Lo que vemos en electrónica analógica tiene que ver más en función de la corriente que del voltaje. Sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el parámetro a mover es carga eléctrica. Eso es bien importante. Lo que queremos mover es la carga eléctrica a través de un determinado circuito. ¿Ok? Entonces, si hablamos de corriente eléctrica, es eso, flujo de carga eléctrica a través de un conductor en determinado punto durante un segundo. O sea, es, por ejemplo, si tenemos un cable, hago un corte, pongo el amperímetro, que es el que mide la corriente eléctrica, y entonces veo qué tanta carga fluye a través de él, y entonces lo calculo, ¿ok? Las unidades son los amperes. Acuérdense que la corriente se mide en amperes. ¿Hay alguna duda de este concepto? ¿No? Bueno. Correcto. Gracias. Muy bien. Me dicen ya cuando pueda borrarlo, para poner el de voltaje, porque tenemos que ni modo que acordarnos de esos conceptos. $10:36, estamos bien. ¿Puedo borrarlo ya? Sí, ok. Me dicen Mariana y Melissa. Perfecto. Lo borro. Van a decir que flojo no se quiere levantar de la silla, ¿no? El segundo concepto es voltaje. ¿Sí? Se representa en B. El voltaje es, lo voy a apuntar primero, y quiero que ustedes después se acuerden de este concepto que manejamos en circuitos. Es el trabajo, voy a iniciar ahí por eso. Es el trabajo que se requiere que se requiere para mover ¿qué? ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando en función de carga todo y continuamos con ese concepto. Para mover una carga de una terminal a otra. W por Q. ¿Ok? ¿Qué es el trabajo de Paola? Paola Murillo. ¿Cómo defines el trabajo? Es la potencia. No. ¿Quién le ayuda a Paola? Googleelo. Ah, no, no. A la una. A las dos. El trabajo no es la fuerza que se va a necesitar. Correcto. Es una fuerza multiplicado por una distancia. Exacto. Es la fuerza que se necesita para mover un objeto de un punto hacia otro, o sea, una distancia, hablando de manera lineal. Pero aquí ese objeto es la carga eléctrica. Esa carga eléctrica, básicamente, si yo pongo un cuerpo cualquiera,
¿sí? Y si le pongo dos terminales, que normalmente lo organizamos como positiva y negativa, entonces, aquí básicamente para mover esa carga positiva desde un punto hacia otro, eso se entiende como el voltaje. Ese trabajo que se requiere para mover esa carga eléctrica desde un punto o de una terminal hacia otra, ¿ok? Eso es el voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos en entendido. O sea, todo está en función de la carga que voy a mover. ¿Y por qué está en función de la carga? Pues porque los modelos atómicos así lo representan, ¿ok? Acuérdense que nuestro modelo atómico de diseño, de análisis, es el modelo atómico de Bohr. Liliana Ruiz, ¿te acuerdas del modelo atómico de Bohr? ¿Qué es lo que dice? Liliana, a la una. ¿No está Liliana? Es el que es como que están todos en medio y luego las órbitas así afuera, o sea, que está el núcleo con los protones. Ok, ahí va. Y aparecen los electrones. Es correcto. Muchas gracias, Liliana. Sí, se trata de modelar la materia, acuérdense. Entonces hay muchos modelos atómicos, pero uno de ellos que nos ha funcionado para tratar de describir cómo se comporta por adentro la materia de manera atómicamente hablando es el modelo atómico de Bohr. Tenemos que describir cómo se comportan los electrones, los protones y los neutrones, que es básicamente la base para poder entender el funcionamiento eléctrico en este caso, a lo que vamos a meternos de lo que es la materia. El modelo atómico de Bohr, pues es muy sencillo, es el mismo modelo orbital que tenemos de la Tierra y de la Luna, por ejemplo. O sea, voy a borrar esta parte. ¿Puedo borrarlo, verdad? ¿Sí? Este cochinero que se ve aquí. Ok. Y es importante acordarnos de ese modelo atómico porque también es el que describe el semiconductor. Lo vamos a volver a retomar. Núcleo. En el núcleo, ¿quién están? Los protones y los neutrones. Neutrones, correcto. Y luego están las órbitas, ¿ok? En las órbitas, acuérdense que está por niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, y en las mismas niveles están los subniveles. ¿Se acuerdan cuáles eran los subniveles? ¿Cómo se nombraban? ¿Cómo se organizaban? El SPDF, esos. Correcto, SPDF. ¿Te acuerdas que hacíamos 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, algo así? ¿Se acuerdan? Algo así, esta tableta, y luego empezábamos a hacer acá cómo iba el recorrido, algo así. Bueno, no nos vamos a meter a tanto, no se preocupen. Pero esto explica mucho la materia. Los electrones giran en órbita con respecto a lo que es el núcleo de lo que es el átomo. Si vemos el elemento más básico, que es, ¿cuál es? El número 1 en la tabla periódica. El hidrógeno. El hidrógeno, exactamente. Tenemos un electrón, un protón en órbita, lo que es el electrón, y entonces básicamente, aquí es donde entra el electromagnetismo. Acuérdense que hay una propiedad que dice que cuando tenemos cargas diferentes, hay entonces una fuerza de atracción, y cuando tenemos cargas del mismo signo, que es a fin de cuentas una teoría, hay una fuerza de repulsión, y es donde entra la ley de Coulomb. No sé si se acuerdan. Voy a ponerlo acá. Que una fuerza es proporcional a las cargas basados en la segunda ley de Newton. Dice, una fuerza entre dos cargas eléctricas es proporcional a la distancia o inversamente proporcional a la distancia que los separa. Eso significa que si la distancia es muy grande, entre ellas la fuerza va a ser muy pequeña. Y si la distancia es muy pequeña, significa que la fuerza va a ser muy grande. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si estamos hablando entre el núcleo y el electrón, una distancia muy pequeña en función de nanómetros o incluso picómetros, estamos hablando en prefijos, eso significa entonces que hay muchísima fuerza y es muy difícil que el enlace covalente que está formado, bueno, no es enlace covalente, que la fuerza que hay, entre lo que es el núcleo y el electrón sea roto.
Y cuando se rompe, hay una reacción química y hay todo un proceso nuclear destructivo si no se canaliza. Entonces, básicamente, la ley de Coulomb, eso es lo que me dice. Ya después le metimos, si se acuerdan, algo así como esto, 1 entre 4 pi por epsilon 0, que para traducirlo más fácil, 9 por 10 a la 9, ¿ok? Epsilon 0 es una constante de permitividad eléctrica de 8.85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metros. Pero bueno, eso ya es electromagnetismo, no nos vamos a meter ahí. Pero todo parte de esto, pues, ¿ok? Todo lo vemos a partir del modelo atómico de Bohr, lo vamos a ver entonces las corrientes eléctricas, que es lo que se te empieza, la consecuencia es la circuitos y máquinas eléctricas, que queremos ver cómo se mueve la corriente a partir de esos conceptos. Entonces, concepto número 1, corriente. ¿Me lo repites otra vez, José Galindo? Maestro, no sé si soy solo yo, pero creo que está desenfocado. De veras, a ver, déjeme veo, voy a dejar de presentar Déjeme veo yo. Ahí voy. Espérenme tantito. Sí, está desenfocado. Espérenme tantito, entonces. A ver, déjenme lo quito de aquí un momentito, ¿eh? A ver, el CIS está muy desenfocado. ¿Qué pasará? A ver, déjeme checo nomás. Déjeme ver cómo compongo esto. Vamos a tomar un breve receso de 5 minutos. ¿Está bien? Mientras compongo esto. Váyanse a tomar agua, lo que sea. Un momentito. Perdón, entonces, regresando. Ya me perdí en todo lo que estábamos viendo. Concepto de voltaje, concepto de corriente. Ok, más o menos ahí vamos ubicándonos ya. Ya se está desenfocando otra vez. Déjenme primero, trato de componerlo acá. Ahí está. Es esta cámara medio extraña. Bueno, entonces, enfoco las diapositivas aquí entonces. Déjenme pongo otra vez la diapositiva. Y continuamos con esta parte. Entonces, básicamente, cuando hablamos de tensión o hablamos de voltaje, que es el mismo concepto, es el trabajo que se requiere para mover una señal de una terminal hacia otra. Básicamente el voltaje es o se puede poner a manera de función como lo estoy señalando de aquí. B de T es igual a Bm por el seno de omega T. Bm va a representar la amplitud. Aquí es donde se enlaza con lo que es la materia de mediciones eléctricas. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes qué es la amplitud?
Es pregunta. Póngame en el chat, ¿sí o no? ¿O qué ondas? Es la parte donde está el BM. El valor que está ahí primero. Sí, de acuerdo, exactamente. Es BM, es el primero. Pero ¿cómo lo entiende la amplitud? Estamos hablando de ser el valor máximo. Es correcto, muy bien. Muy bien. Este es el valor máximo. Acuérdense, a ver. Voy a poner una sola señal senoidal ahí. ¿Ok? Y esa sola señal senoidal que tenemos, entonces es básicamente la naturaleza de la energía que vamos a estar analizando. El valor máximo, o sea, acuérdense que en el concepto de física de secundaria nos decían pico, ¿sí? O cresta más bien, valle. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, la cresta de la señal senoidal representa la amplitud. Medido desde lo que es el eje del tiempo hasta el máximo de la señal le vamos a llamar amplitud. ¿Ok? Pero otro concepto es que esta señal no es una sola. Normalmente son muchas. ¿Ok? Extiendo el eje y continúo entonces con muchas señales. ¿Sí? Muchas señales. Yo puse 3 nomás ahí. Otro concepto importante es la frecuencia. ¿Ok? La frecuencia viene en función de lo que es el periodo. Es una señal continua y periódica. ¿Qué significa que esté a un periodo? Pues que empieza en un punto y regresa al mismo punto a partir de un determinado lapso de tiempo. ¿Ok? O sea, esto incluso, por eso se pone en cuestiones también de, ¿cómo se le dicen? En cuestiones radiales, como si fuera un círculo, pues, ¿ok? Un círculo que tú lo estás dando vueltas y vueltas durante mucho tiempo, porque se comporta básicamente de una manera periódica también. Esto es lo mismo, ¿ok? Tenemos entonces muchos periodos y un periodo es un lapso de tiempo en lo que va a durar la señal. Desde un punto de referencia, un tiempo igual a 0, hasta un tiempo donde vuelve a tocar en ese mismo lapso, perdón, en un lapso de tiempo, otra vez la señal, el eje del punto de referencia. O sea, si el eje de las X o el del tiempo en este caso es mi referencia, cuando la señal se transmite y regresa al mismo punto después de haber pasado por diferentes lapsos, entonces se le llama periodo. O sea, no sé si me explica, a lo mejor estoy complicando mucho esto. Es un tiempo nomás el que va a durar una sola señal, ¿ok? Una sola señal senoidal. En el tiempo eso se le llama periodo. ¿Sí me expliqué? ¿Hay alguna duda con eso? ¿No? No sé qué me dijeron. Todo bien, se explicó bien, muy bien. Y entonces, la frecuencia es la consecuencia del periodo, ¿ok? De hecho, el periodo se representa en T como el tiempo y la frecuencia es el inverso de ese periodo. En sí, la frecuencia es el número de periodos que se repite durante un segundo la señal. Supongamos que de aquí a acá tenemos un segundo, entonces aquí yo tengo 3 periodos. 1, 2, 3 periodos, ¿ok? Tengo 3 periodos y por lo tanto la frecuencia es el inverso de lo que me dura el periodo, o en este caso, 1/3 de segundo. Perdón, no, me equivoqué aquí, perdón. La frecuencia son 3, y lo puse mal también en unidades. 3 Hz. O sea,
Son 3 periodos durante un segundo. Así lo puedo ver la frecuencia. 3 periodos durante un segundo. Y normalmente la unidad en el Sistema Internacional de la Frecuencia son los hertz. ¿Ok? Aquí lo vamos a poner abajito, hertz. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, otra manera de poder calcular mi frecuencia es, si yo sé el tiempo que dura un periodo, entonces lo hago a su inversa, 1 entre el valor del periodo y obtengo la frecuencia. ¿Por qué en esto? Porque normalmente los osciloscopios lo que hacen es desplegar normalmente el valor en segundos o el periodo lo están desplegando. Vamos a suponer que yo sé de mi información que básicamente este periodo dura, este solo ciclo va a durar 1 milisegundo. ¿Qué significa el mili? Que el mili es por 10, es un prefijo que significa por 10 a la menos 3. ¿Cuánto sería mi frecuencia entonces? Es pregunta Irene. ¿Cuánto sería mi frecuencia? Pues las veces que pase, que dé el ciclo completo. A ver, no me cierres el micrófono. Calcúlalo. Si mi periodo vale 1 milisegundo, la frecuencia entonces es 1 sobre 1 milisegundo. Sobre 1 milisegundo. ¿Cuánto da la calculadora de Irene? 1000. 1000. Ya no se ve este aquí. 1000. ¿Ok? O 1 kilohertz. Vamos a usar mucho los prefijos. Acuérdense de los prefijos que vieron por allá por la cuestión del, ¿cómo se llama? Del propedéutico. Allá debieron haber visto prefijos. 1 kilohertz o 1000 hertz, o sea, en un segundo, Irene, van a pasar 1000 ondas de esas. ¿Ok? Entonces, de eso es lo que estamos hablando. ¿Hay alguna duda? ¿No? Ninguna. Eso se refiere a la frecuencia. Me voy a acercar y voy a tapar. ¿Están copiando esta parte, el screenshot, lo que están haciendo? ¿Lo puedo tapar? Sí, ya. Ok. Bueno, entonces, eso es lo que dice la segunda diapositiva. Si se fijan, aquí está, miren, la amplitud, que también, eso es bien importante. ¿Qué otros nombres tiene la amplitud? Valor pico, valor máximo, ¿ok? Pero es el mismo concepto, o sea, es lo que es de la señal. Estamos hablando de lo que es la cresta de la señal senoidal, ¿ok? Y el periodo, aquí está, ya se los expliqué, estas 2 diapositivas muy rápido, se mide en segundos y es el tiempo que tarda una señal senoidal, ¿ok? La frecuencia es básicamente el número de periodos que va a haber durante un segundo, ¿ok? Es el número de ciclos recorridos durante un segundo. Por ejemplo, si aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, yo estoy contando aquí, si ustedes cuentan más me dicen, entonces esta gráfica que les estoy poniendo significa que tenemos una frecuencia de 5 Hz. Pero si no puedo contarlas porque están muy seguiditas, entonces lo que hago es, mido nomás un periodo y le aplico la fórmula que la frecuencia es el inverso de ese periodo, para obtener entonces lo que es la frecuencia nominal. La otra es la frecuencia radial, angular. La frecuencia angular es básicamente lo mismo que la frecuencia normal, nominal, pero lo vas a multiplicar por el parámetro de 2pi. Voy a borrar esto de aquí, ¿ok? Entonces, si yo tengo una frecuencia nominal de 1 kilohertz,
¿cuánto sería mi frecuencia angular? Que es, no es W, es omega, ¿no? Pero pues ustedes ahí, échenle mucha imaginación. 2pi multiplicado por 1000 Hz. Y entonces, ¿cuánto me da esto? Dígamelo, por favor. Saquen la calculadora, desempólvenla. Da 283.18. ¿Cuánto? 6283.18. 6283.18. Las unidades son radianes sobre segundo, ¿ok? No sé si está un poquito desenfocado ahí. Radianes sobre segundo. Prometo mejorar esto, a ver si ya de perdida el enfoque se pierde un poquito menos. Díganme si se ve mal o algo, ¿no? Les encargo. Bueno, entonces, esa es su frecuencia angular, ¿ok? Hasta ahorita entendemos entonces dos parámetros. Número 1, amplitud. ¿Ok? Que lo vamos a representar con la letra BM. Número 2, frecuencia angular, que lo vamos a representar con la letra omega. ¿Ok? Hasta ahí, a ver. ¿Hay alguna duda de lo que estamos viendo? Vamos iniciando. No, perfecto. Ninguna duda. Ok. El siguiente parámetro, y únicamente lo vamos a plantear hoy, porque es un poquito difícil de entenderlo, es muy importante. Se trata sobre lo que es el parámetro de la fase. Déjenme, me paso a la presentación. Es básicamente la diferencia que va a haber en ángulo de lo que es una señal y otra. Fíjense bien, ahí está la presentación. Voy a tratar de explicarlo aquí en el pintarrón lo que viene en las presentaciones. ¿Ok? Voy a borrar esto. Yo básicamente las señales normalmente no vienen solas, vienen acompañadas de muchas entre ellas. Cuando hablamos, muy sencillo, a ver, por ejemplo, el concepto de monofásico, el concepto de trifásico, ¿lo han escuchado en alguna parte? Yo no. No, Irene no. Yo tampoco, profe. Tampoco, muy bien. ¿Qué gasta más en tu casa si estás conectado ahorita? ¿Una luz normalita, una luminaria o un aire acondicionado? El aire. ¿Por qué? Porque, pues no sé, yo siempre escucho que dicen, ay, aire de 1 tonelada y digo, ay, ha de gastar mucho. O ya está muy pesada, dices, ¿verdad? No. Entonces, sí, gasta mucho, pero te voy a decir por qué. Tu contrato de la comisión normalmente, si tú lo lees, viene que te están surtiendo 2 hilos. Cada hilo de ellos, ¿ok? O sea, ¿de dónde vienen? Es parte de una generadora, por ejemplo, Guaymas, vamos a suponer que ya viene tu energía eléctrica, de la que está allá, o del novillo, no sé, va por tendederos a través de las torres, va así, llega a una subestación, lo voy a poner muy feo. De la subestación entonces la mandan por cableados, si vives en algún fraccionamiento que ya está estandarizado de manera subterránea, pero normalmente es aéreo todo. Y llega un transformador, esos que truenan cuando llueve muy feo, son los transformadores, ¿ok? Y el transformador normalmente tiene
4 terminales, ¿ok? La X1, X2, X3 y la neutro. Cualquier luminaria normalmente, o cualquier cargador, o cualquier cámara, lo que tú quieras, se conecta a X1 y al neutro, o sea, monofásicamente, a una fase. Pero los aires acondicionados se conectan a X1 y aparte se conectan a otra fase X2. Cada una de estas tiene una amplitud, ¿ok? Aquí hay una diferencia, un voltaje, le llamamos el voltaje, el BRMS. ¿Se acuerdan qué es el BRMS? Es pregunta. ¿Es el promedio o algo así? ¿El efectivo? No, el efectivo, gracias. Así es. Es el voltaje efectivo. El BRMS es de 127 volts RMS, cada una de estas líneas, ¿ok? Entonces, si tú te cuelgas a 2, realmente te estás colgando a 220 volts RMS. Estamos hablando de voltaje ya, ¿sí? Y si esto es, normalmente está mal llamado trifásico, ¿no? Es trifásico. No se debe de llamar a mí así, son 2 fases realmente. Debe ser bifásico, pero le llaman trifásico, ¿ok? O sea, son cuando tú lo conectas a un chino así, ¿no? Normalmente, cada uno de estos es una fase. Fase 1, fase 2, y esto es el aterrizaje físico normalmente, ¿sí? Así más o menos se ubica el conector. Pero bueno, consume más corriente porque agarra 2 fases, pues. Está agarrando 2 fases un aire acondicionado y es importante conocerlo. ¿Qué aparatos biomédicos pueden tener? Normalmente, por ejemplo, los rayos X que ocupan mucha potencia, mucho voltaje, mucha corriente, se conectan de manera trifásica, ¿ok? Por eso entonces es importante también conocer ese concepto de fase, qué significa, qué es. Y aquí te lo explico, mira, aquí en la diapositiva, déjame nomás, me paso. Esto es irrelevante, esto no viene en el examen, ¿no? Solamente es como introducción. Lo voy a borrar. Por eso es que te conectas a 220. La 220 es muy peligrosa. La 220, si te llegas a cortocircuitar tú una 220, te va a empujar, ¿sí? A diferencia que la 110, hagan ese experimento si quieren, ahí conéctense, ¿no? La 110, lo que hace es que te quedas pegado, ¿sí? La 220, explotas junto con ella, ¡pum!, te empuja. Pero hace mucho daño porque acuérdate que la corriente, lo veíamos en los conceptos de circuitos eléctricos, normalmente busca el camino menos resistivo. Y ese eres tú. Entonces, normalmente, entre más voltaje te conectes, te va a quemar o te va a provocar fibrilación, o si te va fibrilación en lo que es en tu sistema cardiovascular. Entonces, por eso es que se te detiene el corazón o empieza a malfuncionar básicamente, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque esos choques de corriente eléctrica provocan este tipo de efectos. ¿Qué estábamos? Ah, bueno, entonces, si tenemos 2 señales, señal número 1, ahí se enfoca después solita, ¿no? Señal número 2. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se mandan por 2 diferentes fases? Muy sencillo. En el transformador, normalmente hay una diferencia de 120 grados entre una señal y otra. ¿Y esa cómo la mido? ¿Cómo le digo? ¿Cómo la identifico? ¿Qué es lo que necesito que para mañana ya esté instalado entonces el multisim? Porque por ahí se las voy a explicar, ¿ok? Voy a dar esta introducción de lo que es el desfasamiento y aquí vamos a terminar el día de hoy. Vamos a terminar temprano porque necesito el multisim instalado. ¿Está bien? ¿Cómo está el asunto? Normalmente es el tiempo lo que me ayuda a determinar si realmente el grado de desfasamiento de una señal de color negro con respecto a una señal de color verde, ¿sí? Vamos a suponer que la de color negro y la de color verde tienen la misma frecuencia.
10 Hz. Los dos tienen la misma frecuencia. Dime, Giovanna, ¿cuál sería el valor de su periodo entonces? Giovanna Hoyos. ¿Cuánto vale el periodo? ¿Cómo lo calculo? Se vale decir, no sé, Giovanna también, ¿eh? Si es que está Giovanna, la una. Giovanna, la dos. Pues podría ser el 1 entre 10. Exacto, Giovanna, muy bien. O sea, si mi frecuencia la calculo como 1 sobre el periodo, una simple función matemática, el periodo es 1 sobre la frecuencia. Y es exactamente lo que tú dices. El periodo vale 1 sobre 10 Hz, o sea, 0.1 segundos. Cuando inicia en este punto hasta donde termina, tarda 0.1 segundos en recorrer la onda. La misma de color negro, la misma de color verde. ¿Está bien? Ambas tardan 0.1 segundos. Entonces, si esta la divido en 4, ¿sí? Donde toca su máximo, donde vuelve a tocar el eje del tiempo, donde está su mínimo y donde termina su periodo. ¿Sí? Lo voy a trasladar a esto un círculo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que un ciclo representado así y representado así es lo mismo? Bueno, y si a este le pongo un plano cartesiano, ¿ok? Ahora le pongo grados. Desde este punto de inicio hacia este punto que podríamos considerar que es el máximo, ¿cuántos grados son en el plano cartesiano? Es pregunta. 90. 90, exactamente. Y cuando vuelve a tocar el mismo eje del tiempo, o sea, en este punto aquí, que es este punto de acá, ¿cuántos grados son? 180. 180 grados. ¿Sí me van entendiendo el concepto? Más o menos, ¿se entiende? Ya no voy a tocar esto. Ahora voy a verlo aquí. En su máximo son 90 grados. Aquí son 180 grados. ¿Cuánto sería en este punto? 270. 270. ¿Y cuando termina aquí? 360. 360. ¿Alguien no entendió lo que acabamos de ver? Es pregunta, ¿eh? Ahora el micrófono. Entonces, sí se entendió. Mande, perdón. No, sí se entendió. Se entendió. Entonces, si esta señal de color negro tarda 0.1 segundos en completar 360 grados, lo voy a poner aquí. Si en 0.1 segundos son 360 grados, una simple regla de 3, 90 grados. ¿A qué tanto tiempo alcanza eso? Es un repaso de mediciones, ¿se acuerdan de esto, verdad? Más o menos. 0.025. Dímelo en prefijo, más fácil. En prefijo. Milis, nanos, kilos. Ah, ok. Serían 25 milisegundos. Exacto. ¿No será 0.25 milisegundos? Perdón, sí, tiene razón. Son 25, ¿no? 25 milisegundos. Los 90 grados los va a alcanzar en los 25 milisegundos. Qué fácil, ¿no? Los 180 grados en los cuántos milisegundos lo va a alcanzar. 50. En 50. Los 270. 75.
75 y así sucesivamente. Y si yo le dijera, oyes, pero no quiero 90 grados, quiero 120 grados, ¿a los cuántos segundos lo alcanza? Dígame. Regla de 3, 120. 33. A los 33, exactamente, o sea, a los 33 milisegundos alcanzan los 120 grados. ¿Sí? No sé si esto los confunde un poquito más, pero bueno, aquí me voy a detener. ¿Sí? En este primer día no voy a considerar, ahí lo voy a dejar. Con eso vamos a iniciar mañana la fase. Creo que con esto los atiborro mucho de información o de recordatorio. Les dije que mi día me va tranquilo. No les voy a dejar tarea. Consulten si quieren diapositivas. Ahí se vuelven a explicar. Lo termino ahorita temprano porque se me figura que cuando empiece a agarrar vuelo en este tema de fase, que es el más importante de se nos va a mochar las 12, entonces mejor me detengo aquí. Los dejo alborotados, perdón, o no sé si los deje alborotados o los deje peor que como estaban. Pero el caso es que, pues aquí vamos a terminar. No sé si estén de acuerdo. Mañana continuaríamos. Vamos a iniciar a partir de lo que es la fase. Prometo escribir un poquito más bonito, ¿ok? Y un poquito más tranquilo, porque como que sí medio me apasiona y empiezo a escribir así como loco, ¿no? Y empezar a ver circuitos. Para eso necesito que ya tengan instalado ahorita el multisim. A los que están instalando, los que tienen dudas, me quedo ya conectado con ellos. Nomás me voy a desconectar un rato y luego otra vez mando el link para los que tengan dudas de cómo. Necesito que vayan instalando el multisim ya. ¿Ok? Que vayan instalándolo. Los que ya tienen, pues ya.